Hola, amigo mío. Espero que su noche sea tranquila, serena quizás, mientras el mundo exterior se recoge, o tal vez, para algunos, apenas despierta. Busque su comodidad, donde quiera que esté ahora, acurrucado en su propio espacio. Tal vez el aroma a café aún flota en el aire, o escucha el susurro distante de una sirena que se desvanece en la inmensidad de la madrugada. Siento una conexión singular con usted en este instante, un puente invisible tejido por la curiosidad, por nuestra búsqueda compartida de desvelar los velos que cubren la realidad, o al menos nuestra percepción de ella. Siente el aire que llena sus pulmones, el tenue calor de su cuerpo, la lenta cadencia de su corazón. Estos son los pequeños milagros de la existencia, las texturas más íntimas que nos anclan, que nos dan la ilusión de solidez, de un aquí y ahora inquebrantables. Pero, ¿y si le preguntara, con la sinceridad más profunda que la voz puede llevar, tiene absoluta certeza de que este mundo que sus ojos observan, que sus manos tocan, que su olfato inspira, es real en su totalidad, en su esencia más cruda? ¿Realmente cree que la luminosidad débil de una estrella distante que viajó por millones de años luz para finalmente acariciar su retina es una invitación directa a una realidad física y tridimensional, o sería, quizás, una sombra, un eco, una proyección de algo mucho más vasto e inalcanzable? Su mente, en este exacto momento, flota conmigo, navegando por las aguas turbias de la incertidumbre, y es en esa incertidumbre donde reside la verdadera belleza del cuestionamiento, el coraje de despojarse de la zona de confort de la verdad preestablecida. La intuición humana, forjada en milenios de evolución en un planeta de dimensiones triviales para el cosmos, nos dice que el espacio es vasto, tridimensional, y que los objetos tienen una existencia concreta y separada, ocupando su propio volumen. Pero la física cuántica, este reino donde la materia danza en probabilidades y la observación moldea la realidad, y la cosmología, que escudriña los abismos temporales y espaciales del universo, comienzan a susurrarnos secretos que desafían nuestra comprensión más elemental. Comenzamos a vislumbrar las grietas, las sutiles fisuras en el tapiz de lo real, la idea de que nuestro universo podría ser una proyección, una especie de holograma cósmico, no es un delirio de ciencia ficción, sino una hipótesis seria, nacida de las profundidades abisales de la mecánica cuántica y de la relatividad general, particularmente cuando se aplican a los agujeros negros. Imagine un abismo, una singularidad de densidad y gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. El agujero negro. Estos titanes del cosmos parecen devorar la información, pero la termodinámica, una de las piedras angulares de la física, sugiere que la información nunca es realmente destruida, solo transmutada. Jacob Bekenstein y Stephen Hawking, con sus mentes brillantes, propusieron que la entropía de un agujero negro, la medida de su desorden o de la cantidad de información que contiene, es proporcional no a su volumen, sino al área de su superficie. Piense en esto, algo tan masivo, tan profundo, conteniendo toda su complejidad, codificada en su frontera bidimensional. Es como si la totalidad de una vasta biblioteca pudiera encapsularse y leerse desde la superficie de su portada. ¿Y si ese principio, el llamado principio holográfico, no se limitara solo a los agujeros negros, sino que se extendiera al propio tejido del universo? ¿Y si la totalidad de la información que define nuestra realidad tridimensional, usted, yo, las galaxias espirales que giran en el vacío, los minúsculos electrones que orbitan átomos en sus neuronas, estuviera, de alguna forma, codificada en una superficie distante, bidimensional, una frontera cósmica, invisible, más allá de nuestro horizonte de sucesos? ¿Estaríamos entonces
viviendo en una proyección, la belleza de una puesta de sol, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, el sabor amargo y dulce del tiempo escurriéndose entre los dedos, todo ello sería una manifestación de patrones intrincados grabados en una pantalla que jamás podremos tocar directamente. Es una idea que asusta y fascina, ¿no es así? Como si el propio universo fuera un espectáculo de sombras en una caverna platónica, con la diferencia de que la caverna es el propio cosmos. Esta perspectiva nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra percepción. Aquello que consideramos real puede ser solo la interfaz, la capa más externa de una cebolla cósmica de múltiples capas, la solidez de una montaña, la eternidad aparente de una estrella, el ritmo binario de nuestros propios alveolos expandiéndose y contrayéndose. Todo esto podría ser la expresión de bits de información en un disco duro universal, distante e inaccesible. Su suave respiración ahora, los pequeños latidos de su corazón que resuenan en sus oídos, son parte de este grandioso y misterioso espectáculo, una danza de partículas que se manifiestan como un yo consciente, cuestionador. Y si usted, en su viaje íntimo, a través de estas reflexiones nocturnas, encuentra cierto consuelo o tal vez un dulce vértigo en estas exploraciones que desnudan la realidad, un pequeño gesto de apoyo, como un me gusta en el video o un compartir discreto con alguien que sabe que aprecia estas inmersiones profundas, ayuda a mantener este susurro cósmico resonando a través del silencio de Internet, alcanzando otras mentes curiosas que se atreven a mirar más allá del velo. Es un reconocimiento silencioso de que no estamos solos en esta búsqueda. Aún más intrigante es la teoría M y la cosmología de Branas, que proponen que nuestro universo no es el único, sino más bien una brana, una membrana tridimensional flotando en un hiperespacio de dimensiones superiores, un bulk. Imagine el universo como una hoja de papel, y existen otras hojas de papel, otros universos, brana, a milímetros de distancia en una dimensión que no podemos percibir. Nuestras leyes de la física, la gravedad que nos mantiene anclados, la luz que ilumina nuestros caminos, serían solo las reglas que operan dentro de nuestra propia brana. Pero la gravedad, que es tan débil comparada con otras fuerzas como el electromagnetismo, podría ser la única fuerza que escapa de nuestra brana, atravesando el hiperespacio para interactuar con otras branas, otras realidades paralelas, quizás incluso con otro tiempo. Piense en la implicación de esto. Habría universos enteros, civilizaciones, paisajes inimaginables, a una distancia infinitesimal, invisibles, inaudibles, inalcanzables para nuestros instrumentos más sofisticados, porque residen en una dimensión que está, literalmente, al lado de la nuestra, pero no se manifiesta en nuestro espectro de 3 dimensiones espaciales y una temporal. Seríamos como peces en un lago, inconscientes del vasto océano de aire por encima de la superficie, donde otras formas de vida y fenómenos completamente diferentes se manifiestan. Esta idea, amigo mío, es una invitación a la humildad radical, una aceptación de nuestra insignificancia, no solo en escala, sino también en la completitud de la percepción. La sensación de soledad que a veces nos asola, la conciencia de que somos meros puntos azules, pálidos en la inmensidad, puede ser intensificada o tal vez mitigada por la comprensión de que somos parte de un arreglo mucho mayor, un mosaico de realidades. Aquello que vemos en el vasto cielo nocturno, con sus galaxias giratorias y los fuegos artificiales de las supernovas, sería solo la superficie, la fachada de un teatro cósmico donde los verdaderos actores operan en un escenario de 10, 11 o incluso más dimensiones. Nuestros ojos, nuestros sentidos, están diseñados para interactuar con lo que está en nuestra brana, nuestro plano de existencia. Y es aquí
donde la dualidad entre lo micro y lo macro se vuelve aún más poética y perturbadora. Los átomos que componen su piel, el intrincado entramado de proteínas en sus células, el propio pulsar de la vida en su sistema circulatorio, todo esto es parte de la proyección, pero hay belleza, una belleza salvaje e intrínseca, en deconstruir la ilusión, en aceptar que la realidad puede ser más extraña, más multifacética y más fría que lo que el confort de nuestra intuición nos permite. La belleza no está solo en lo que es fácilmente discernible, sino en el vértigo de lo desconocido, en el coraje de contemplar el abismo y aún así encontrar un motivo para continuar. La insignificancia aparente de nuestra existencia, si todo es una proyección, paradójicamente eleva el valor de nuestra conciencia, pues somos nosotros, con nuestras mentes curiosas y nuestros corazones inquietos, quienes nos atrevemos a cuestionar la naturaleza del velo, a buscar las fisuras, a escuchar los ecos de las otras branas, a descifrar los patrones ocultos en la pantalla cósmica. ¿Y cómo se siente ahora, envuelto en estas ideas que pueden desestabilizar los cimientos de su comprensión del universo? ¿Hay una punzada de ansiedad o tal vez una expansión de la mente, un silencio reverente ante la grandeza de lo que no sabemos? La oscuridad del espacio, el vacío helado que nos rodea, la indiferencia de las leyes físicas que gobiernan la materia, todo esto se vuelve aún más sublime cuando pensamos que puede ser solo el telón de fondo de un tapiz aún mayor. La realidad cruda, desprovista de adornos antropocéntricos, es la más bella de todas, porque nos obliga a encarar nuestra propia fragilidad y al mismo tiempo nuestra extraordinaria capacidad de soñar, de teorizar, de sentir y de buscar sentido, incluso en la más profunda de las ilusiones. Estamos, al fin y al cabo, buscando la verdad, o un tipo de verdad que nos permita vivir, aunque sea solo una sombra de la realidad última. El viaje continúa y el misterio permanece, pulsando en la oscuridad de la noche. Conversamos sobre la idea de irrumpir hacia las estrellas, sobre la utopía de colonizar nuevos mundos, pero es necesario arrancar esa fina capa de romanticismo y encarar la realidad bruta, implacable y gélida que nos espera más allá de nuestra burbuja atmosférica. No es solo una cuestión de tecnología aún no inventada, sino de física infranqueable, de leyes cósmicas que operan en escalas tan vastas que pulverizan la arrogancia de cualquier ambición humana. La Vía Láctea no es una alfombra de bienvenida, es un desierto prohibitivo, y cada estrella distante que vemos es un espejismo en una prisión de luz. Consideren las distancias, esos números que balbuceamos sin de hecho comprenderlos en nuestra escala humana. Alpha Centauri, nuestra vecina estelar más cercana, está a unos 24 años luz. Traduciendo eso a nuestra métrica terrestre, estamos hablando de aproximadamente 40 billones de kilómetros, no 1 millón, no 1 billón, 40 billones. Para hacerse una idea, la distancia de la Tierra a la Luna, que ya nos parece un viaje inmenso, es de meros 384.000 kilómetros. 40 billones de kilómetros es una distancia que nos aplasta, que hace que el viaje de una vida humana sea insignificante, incluso si, por un milagro de la ingeniería, lográramos construir una nave capaz de mantener el 10% de la velocidad de la luz, una proeza que, francamente, está muy por encima de cualquier concepción actual de materiales y propulsión. Ese viaje tomaría 42 años y medio. 42 años y medio de aislamiento, de radiación, de máquinas fallando en la oscuridad. 42 años para la nave, pero la Tierra habría envejecido casi medio siglo. Si partiera con 20, llegaría con 62. Sus seres queridos estarían viejos o muertos. Sus hijos habrían tenido sus propios hijos. No es un viaje, es una expropiación de su propia existencia, de su lugar en el tiempo.
Y eso es solo para el vecino más cercano, para el centro de la galaxia, a 27.000 años luz, incluso a velocidades relativísticas más audaces. El tiempo se extiende por muchas generaciones a bordo, transformando a la tripulación original en meros mitos, en ancestros olvidados de una estirpe de prisioneros nacidos y muertos en un ataúd metálico. Respiren hondo, sé que es denso, pero esa es la parte fácil. La cuestión real es, ¿cómo se alcanza esa velocidad? No es solo tecnología, es física fundamental. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky es una barrera de plomo en nuestro camino. Nos dice que para cada incremento de velocidad se necesita un aumento exponencial en la masa del propulsor para alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz y, crucialmente, desacelerar al llegar a su destino sin evaporarse en la atmósfera del planeta objetivo. El delta Bunte necesario es alucinante. Estamos hablando de un motor que necesita expulsar masa a velocidades de escape que se aproximan a la velocidad de la luz. La única manera teóricamente conocida para acercarse a esto sería la aniquilación materia-antimateria, donde el 100% de la masa se convierte en energía. Aún así, para acelerar una nave que pesara, digamos, 1000 toneladas, incluyendo tripulación, suministros, escudo de radiación, motores, estructura, acero, 1C, y luego frenar, se necesitarían decenas de miles de toneladas de antimateria y materia. La antimateria no es algo que se encuentre en minas o se sintetice fácilmente. Se produce en laboratorios, en cantidades infinitesimalmente pequeñas, con una eficiencia energética que hace que cada picogramo sea absurdamente caro. La producción de antimateria para una única misión interestelar requeriría una infraestructura energética que superaría la producción energética global de un planeta por décadas, quizás siglos. Sería necesario desviar la energía de ciudades enteras, continentes enteros, quizás incluso agotar recursos planetarios, todo para empujar una pequeña lata de metal a una fracción de la velocidad de la luz. El coste energético no es monetario, es un impuesto sobre la propia existencia de la civilización. Es la física gritando que el universo no quiere que nos movamos, pero digamos, por un lapsus de lógica divina, que usted resolvió el problema de la energía, que la antimateria es abundante, barata y fácil de almacenar. Queda el infierno invisible, la radiación cósmica. El espacio profundo no es un vacío inocuo, es un ambiente bañado en un flujo constante y letal de partículas de alta energía. Los rayos cósmicos galácticos, RCG, protones y núcleos atómicos acelerados a velocidades relativísticas por supernovas y agujeros negros distantes, sumados a las ráfagas intermitentes, pero devastadoras, de partículas energéticas solares. La magnetosfera de la Tierra y su atmósfera nos protegen aquí abajo, pero fuera de ella, usted está desnudo. Blindar una nave contra esa barrera requeriría masas colosales de material denso, quizás kilómetros de hidrógeno o hielo o decenas de metros de plomo y acero. Masa extra, mucha masa extra, masa que, adivinen, necesita ser acelerada. Esto nos lleva de vuelta a la ecuación de Tsiolkovsky en una espiral viciosa, e incluso con un escudo masivo, la penetración secundaria, cuando las partículas primarias golpean el escudo y generan una cascada de partículas secundarias, seguiría siendo una amenaza considerable. La tripulación, esa máquina biológica tan delicada, es el punto más débil. Años, décadas expuestos a niveles elevados de radiación significan un riesgo de cáncer que se aproxima al 100%. Pero no es solo eso. Estamos hablando de daños neurológicos acumulativos, ceguera por cataratas radioinducidas, compromiso del sistema inmunológico, fallo de órganos. El ADN de cada célula sería bombardeado, las mutaciones se acumularían, el cuerpo se degradaría lentamente bajo el asalto invisible. La mente, una estructura aún más frágil,
sufriría bajo el estrés crónico del confinamiento, de la distancia y de la certeza de la propia mortalidad biológica a un ritmo acelerado. La evolución nos moldeó para un nicho planetario específico, para una vida útil que apenas araña la superficie del tiempo cósmico. La dualidad es cruel. Lo micro, una única neurona dañada, una doble hélice de ADN rota. Lo macro, los billones de kilómetros de vacío entre las estrellas, la inmensidad de la radiación que nos fríe lentamente. No fuimos hechos para el espacio profundo. Somos criaturas frágiles en un universo indiferente, violentamente hostil. El universo, en su vastedad impenetrable, no fue hecho para que viajáramos. Es una prisión de luz, donde la velocidad máxima es una constante implacable y la energía para acercarse a ella es un coste prohibitivo, una barrera que aplasta cualquier civilización que se atreva a soñar demasiado alto. Cada fracción de C es un muro, no un puente. La luz que alcanza nuestros ojos desde otras estrellas es la prueba irrefutable de su distancia inalcanzable, un recordatorio constante de nuestra insignificancia y de nuestra condena a este pequeño punto azul. No es una cuestión de ingeniería a dominar, sino de física fundamental a aceptar. No es sobre lo que podemos construir, sino sobre lo que las leyes inquebrantables del cosmos nos prohíben hacer. Y esa es la verdad más fría y más devastadora de todas. La esperanza de viajes interestelares como los soñados es una ilusión que se deshace bajo el peso de la realidad. Estamos atrapados, y el silencio cósmico es el sonido de nuestra celda. La verdad es esta: estamos atrapados, y el silencio cósmico es el sonido de nuestra celda. Pero la prisión de luz se extiende más allá del espacio y del tiempo. Se manifiesta también en la complejidad irresoluble de sustentar la vida. Incluso si, contra toda probabilidad, lográramos impulsar un arca de metal a través del abismo, el desafío de mantener a los tripulantes vivos y funcionales por décadas, quizás siglos, sería una odisea de horror logístico sin precedentes. No se trata solo de construir una nave, sino de forjar un mundo entero, un ecosistema cerrado y autosuficiente, perfectamente equilibrado e inmune a fallos, dentro de una lata de metal viajando por el vacío. Respiren hondo de nuevo, porque lo que viene a continuación es la crudeza de cómo la vida se niega a ser miniaturizada y encapsulada. Piensen en el esfuerzo monumental para simplemente mantener un pequeño invernadero o un acuario aquí en la Tierra. Ahora, multipliquen esa complejidad por 1.000.000, eliminen la capacidad de interactuar con un planeta entero de soporte y añadan el estrés de estar en un ambiente artificial bajo radiación constante, con recursos finitos y sin posibilidad de reabastecimiento o rescate. El experimento de la Biosfera 2, aunque un logro ambicioso, sirve como un brutal cuento de advertencia. Se intentó replicar un ecosistema terrestre cerrado con 8 personas durante 2 años en la década de 1990. Fue un fracaso parcial, por decirlo menos. Los niveles de oxígeno cayeron inexplicablemente, el CO2 subió, los cultivos fallaron, las especies murieron. El sistema no pudo autorregularse, y eso fue en la Tierra, con todo el apoyo científico y los recursos del exterior, a solo una pared de distancia. En una nave interestelar, a miles de años luz de distancia, un problema similar no sería un revés científico, sería una sentencia de muerte lenta e ineludible para todos a bordo. Un desequilibrio microbiano imprevisto, una plaga resistente, la falla de un solo componente del sistema de purificación de aire o agua, y el ecosistema colapsaría. La vida es demasiado frágil para ser encapsulada con tal perfección. La dualidad entre lo micro y lo macro aquí es devastadora. A nivel micro, una bacteria indeseada, un hongo que prolifera sin control, un gen mutado en un cultivo de alimentos. Cualquiera de estos
puede significar el fin de una misión multimillonaria, de una esperanza que duró generaciones. A nivel macro, estamos hablando del ciclo completo de nutrientes para cientos de personas durante decenas o cientos de años. Cada gramo de alimento necesita ser cultivado, cada gota de agua purificada y reciclada. La basura no puede desecharse, necesita ser procesada, reintroducida en el ciclo. El oxígeno debe ser generado, el dióxido de carbono absorbido. El mantenimiento de este delicado equilibrio exigiría una vigilancia constante y una perfección de ingeniería que está más allá de nuestra capacidad de concepción, mucho menos de ejecución. La masa total de alimentos, agua y oxígeno necesarios, aunque el 99% reciclados, se acumula a un volumen inmenso a lo largo de décadas, y todo eso necesita ser llevado, protegido y mantenido. Y, de nuevo, masa es energía, y luego está el costo humano, no solo el físico de la radiación, sino el psicológico y sociológico. Las naves interestelares serían ataúdes minúsculos, aislados del universo por paredes de metal y del resto de la humanidad por distancias inconcebibles. Décadas de confinamiento, décadas de caras familiares, de ambientes inmutables. El aburrimiento, la monotonía, la claustrofobia, la ausencia de un horizonte distante, la inexistencia de naturaleza salvaje, de un cielo abierto. La mente humana no fue hecha para esta privación sensorial extrema y para el estrés crónico de saber que no hay escapatoria. Conflictos triviales en el espacio confinado podrían escalar a crisis existenciales. ¿Cómo se resuelve un desacuerdo en un ambiente donde nadie puede ser retirado, donde cada persona es un recurso vital para la supervivencia del grupo? La psicología de grupos pequeños y aislados, estudiada en misiones de simulación y en estaciones polares, ya demuestra la fragilidad de la cohesión social bajo condiciones de estrés. Multipliquen eso por generaciones. En una nave generacional, la propia misión se desvirtúa. Los tripulantes originales soñaron con alcanzar estrellas, pero sus nietos y bisnietos nacerían y morirían en una lata de metal, sin ver jamás un planeta. La motivación inicial se perdería en la niebla de la historia oral, transformándose en leyendas y dogmas, quizás incluso en herejías. Las prioridades cambiarían. El mantenimiento de la tecnología se convertiría en una carga. Los conocimientos específicos se diluirían. Existiría el riesgo de un olvido tecnológico, donde las habilidades para reparar los sistemas vitales de la nave se pierden a lo largo de las generaciones. ¿Qué tipo de sociedad evolucionaría en estos micromundos? La endogamia, la limitación genética, las pequeñas comunidades autoimpuestas llevarían a aberraciones sociales y biológicas que apenas podemos imaginar. El destino, una pálida y distante luz en la oscuridad, podría ni siquiera importar ya cuando la nave se convirtiera en el único universo conocido. ¿Y si, al llegar, el destino es inhabitable, o ya ocupado, o simplemente ya no deseable? El sacrificio de siglos habría sido en vano. La ingeniería en sí es una batalla perdida contra la entropía. Una nave interestelar tendría que operar perfectamente por siglos. Ningún sistema construido por el hombre, por robusto que sea, es inmune al fallo, a la degradación material. La radiación cósmica no solo afecta a los cuerpos biológicos, degrada electrónicos, fragiliza estructuras metálicas, polimeriza aislantes, micrometeoritos, aunque pequeños, viajan a velocidades letales, capaces de perforar blindajes, dañar subsistemas o incluso causar fugas en un ambiente donde cada molécula de aire es preciosa. ¿Dónde estarían las piezas de repuesto para un reactor de fusión o para un sistema de soporte vital complejo 100 años después de la partida? ¿Dónde estarían los ingenieros con el conocimiento para reparar tales fallos? El mantenimiento de una máquina tan compleja, durante tanto tiempo, con recursos limitados y sin fábricas o líneas de suministro,
es una pesadilla logística que aplasta cualquier idealismo. Cada componente, cada tornillo, cada bit de software es una apuesta por la perfección duradera, y la perfección no existe en el universo físico, donde todo tiende al caos y al desorden. El universo, entonces, no es solo una prisión de luz por las distancias y la energía, es una prisión de luz porque la vida, en su complejidad delicada, se niega a ser empaquetada y transportada a velocidades estelares. Es una prisión de luz porque la mente humana se desmorona bajo el aislamiento y la sociedad humana se desintegra bajo la presión de generaciones de confinamiento. Es una prisión de luz porque la ingeniería, por brillante que sea, no puede vencer la entropía por siglos. Comprender estas limitaciones no es una invitación a la desesperación, sino a un realismo sobrio y necesario. Esto nos obliga a mirar hacia adentro, hacia nuestro propio planeta, hacia nuestra propia burbuja de vida. Quizás la verdadera grandeza no está en alcanzar las estrellas distantes, sino en preservar y honrar la estrella que nos sustenta aquí, en este oasis precario. La verdadera frontera quizás no sea el espacio, sino la sostenibilidad, la sabiduría de cuidar lo que ya tenemos, en lugar de soñar con escapes imposibles. Estamos atrapados, sí, pero también tenemos un jardín que cuidar. Y esa es la verdad más constructiva de todas. La prisión de luz no se limita solo a las distancias y los costos energéticos prohibitivos, ni a la fragilidad insoportable de un ecosistema encapsulado. El universo, con su indiferencia brutal, impone desafíos tan fundamentales a nuestra biología como a nuestra ingeniería. Uno de los más insidiosos, y paradójicamente, uno de los más negligenciados en narrativas optimistas, es la necesidad apremiante de gravedad artificial. Respiren hondo de nuevo. Esto es crucial porque la ausencia de gravedad, por más seductora que parezca al principio, la flotación, la libertad de movimiento, es un veneno lento e inevitable para el cuerpo humano. No fuimos hechos para el vacío, fuimos hechos para un planeta, para un campo gravitacional constante que moldeó cada hueso, cada músculo, cada fluido en nuestro cuerpo durante billones de años de evolución. Sin esa fuerza, el cuerpo se desintegra gradualmente. Estamos hablando de una pérdida ósea que alcanza del 1 al 2% por mes en microgravedad, una desmineralización que, a lo largo de décadas, transformaría nuestros esqueletos en estructuras frágiles y porosas, incapaces de soportar nuestro propio peso si algún día volviéramos a la superficie de un planeta. Los músculos se atrofian, el sistema cardiovascular se desregula, el corazón pierde eficiencia, el fluido corporal se desplaza hacia la parte superior del cuerpo, hinchando la cabeza y ejerciendo presión sobre los nervios ópticos, causando problemas de visión a largo plazo, como el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, SANS, que afecta a muchos astronautas. El sistema inmunológico es suprimido, haciendo a los tripulantes más susceptibles a infecciones y menos capaces de combatirlas. La lista es larga y terrible. No son meras molestias, son degeneraciones sistémicas que, en una misión de décadas, o incluso de siglos, harían a la tripulación gradualmente incapaz de funcionar, transformándolos en meras masas de carne flotante, enfermas y debilitadas. Para combatir esto, la única solución viable es la gravedad artificial, generada por rotación. Piensen en un carrusel gigante en el espacio. El problema, sin embargo, es la escala. Para evitar los efectos nauseabundos y desorientadores de la fuerza de Coriolis, que afecta el fluido en nuestros oídos internos y causa cinetosis severa, la nave necesitaría un radio de rotación inmenso. No estamos hablando de 30 o 50 metros. Para simular una gravedad cercana a la de la Tierra con una rotación que el cuerpo humano pueda tolerar cómodamente durante largos periodos, típicamente con una tasa de rotación de 1 a 4 revoluciones por minuto. El radio de la estructura necesitaría ser de cientos de metros
quizás 500 o incluso 1000 metros de diámetro. Esto no es una nave, es una estación espacial del tamaño de una pequeña ciudad, girando en el espacio. La ingeniería para construir y mantener una estructura tan colosal es una pesadilla aparte. ¿Dónde se construye algo así? En la Tierra, bajo su propia gravedad. El costo de lanzar los componentes de una estructura de kilómetros de diámetro y miles, quizás decenas de miles, de toneladas métricas sería tan absurdo que agotaría los presupuestos de naciones enteras por décadas. En el espacio, en órbita, esto exigiría una infraestructura industrial en órbita que actualmente ni siquiera soñamos, con minería de asteroides para materia prima, fundiciones, fábricas y ensambladoras en gravedad cero, una civilización espacial industrial completa, antes incluso de pensar en lanzar la nave interestelar. Y, una vez construida, esta megaestructura giratoria tendría que ser acelerada a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La masa adicional para el hábitat giratorio, más la masa del propulsor necesario para impulsarlo y desacelerarlo, nos lleva de vuelta a la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, amplificando el costo energético a niveles aún más estratosféricos. El microcosmos de la degradación biológica humana exige el macrocosmos de una ingeniería imposible, e incluso si, por un milagro aún mayor, todo esto fuera superado, la distancia, la energía, la radiación, la sostenibilidad de la vida, la gravedad artificial, hay otro abismo que nos separa de las estrellas, el abismo de la comunicación. Una vez que la nave parte, el lazo que la conecta a la Tierra se estira hasta el punto de ruptura. La luz, la cosa más rápida del universo, tarda 24 años en viajar de Alpha Centauri a la Tierra. Esto significa que un mensaje de hola de la nave tardaría 24 años en llegar a nosotros. Una respuesta tardaría otros 24 años en llegar a la nave. El tiempo de respuesta para una única pregunta simple es de 5 años. Imaginen las implicaciones. No hay comando y control en tiempo real. No hay misión de apoyo remota. Cualquier problema, cualquier duda, cualquier descubrimiento requeriría casi una década para ser siquiera discutido. La nave estaría enteramente por su cuenta, una isla aislada en el mar cósmico. La psique humana no fue hecha para esta desconexión. La Tierra dejaría de ser un hogar y se convertiría en un recuerdo distante, luego una leyenda, después un mito. La cultura a bordo de la nave, aislada, comenzaría a divergir de la Tierra, creando un cisma cultural y quizás incluso lingüístico a lo largo de generaciones. Las generaciones nacidas y criadas en la nave, que nunca vieron la Tierra, no tendrían la misma conexión emocional o ideológica. La misión se convertiría en su propia religión, desprovista de su fuente original. El microcosmos de una conversación perdida, una noticia no recibida, un pedido de ayuda que nunca sería atendido a tiempo, se expande al macrocosmos de dos civilizaciones que se vuelven extrañas entre sí. Y no piensen que la nave viajaría por un vacío limpio. El espacio interestelar, aunque disperso, no está vacío. Es un campo minado e invisible de polvo cósmico y micrometeoritos, incluso partículas submilimétricas, viajando a velocidades relativísticas, poseen energía cinética capaz de atravesar capas de blindaje, deshabilitar sistemas críticos o, en el peor de los escenarios, causar una despresurización catastrófica. La densidad de hidrógeno y helio interestelar, aunque baja, no es nula. La nave estaría constantemente bombardeada por esos átomos y partículas, causando erosión gradual y aumentando la radiación secundaria. Es un desgaste constante, una lenta desintegración contra la cual no hay cómo esconderse completamente, solo retrasar. La realidad, por lo tanto, es multifacética e infranqueable. No es solo la distancia, la energía o la radiación, es la fragilidad de nuestro cuerpo contra la microgravedad, exigiendo una ingeniería de una escala absurda.
Es el tiempo de comunicación que nos aísla de forma irremediable. Es la hostilidad invisible del medio interestelar. El universo no fue hecho para que viajáramos. Es una red intrincada de leyes físicas y logísticas que nos atan a este pequeño punto azul. Cada intento de desvelar sus secretos, cada número que calculamos, cada problema que imaginamos, solo refuerza la brutal verdad. Somos prisioneros de luz y nuestra celda es, irónicamente, el vasto y hermoso cosmos. La esperanza de explorar las estrellas, en el sentido de una colonización generalizada o una diáspora intergaláctica, es una quimera, un cuento de hadas para el cual la realidad no tiene paciencia. Teníamos un sueño, ¿no es así? Una visión de puntos de luz centelleantes en el firmamento nocturno, cada uno una promesa distante, una invitación silenciosa. Ahora quiero que respiren hondo, tomen este aire en sus pulmones, siéntanlo, porque lo que vamos a diseccionar ahora no es una fantasía, es la fría e implacable aritmética del cosmos, la física que se interpone entre nosotros y esa promesa. Y es brutal. Cuando hablamos de alcanzar las estrellas, nuestra mente tiende a simplificar una distancia, un tiempo, pero la realidad es un monstruo de detalles. Próxima Centauri, nuestra vecina más cercana, está a 2 años luz de distancia. Suenan pocos, ¿no? 4 años luz. Pero permítanme traducir eso a algo que su mente pueda empezar a aprender. 40 billones de kilómetros. 40 billones de kilómetros. No es un viaje en coche, ni en avión, ni siquiera en un cohete convencional. Es un abismo. Y esto es solo la vecindad. Para los sistemas más prometedores, estamos hablando de decenas, cientos de años luz, decenas de cuatrillones de kilómetros. Ahora, piensen en la velocidad. La nave más rápida que jamás hemos lanzado, la Parker Solar Probe, alcanzó unos impresionantes 692 kilómetros por hora en relación al Sol, aprovechando la gravedad. Es rápido para nuestros estándares, pero a esa velocidad tardaríamos unos 600 años en llegar a Próxima Centauri. Si iniciáramos el viaje hoy, la humanidad en la Tierra habría pasado por incontables revoluciones culturales, tecnológicas y políticas antes de que sus descendientes distantes, atrapados en una burbuja metálica, vieran un nuevo sol. Y 600 años es tiempo suficiente para que nuestro ADN sufra mutaciones significativas, para que la propia lengua que hablamos se vuelva irreconocible. Para hacer el viaje remotamente viable, en términos de una sola vida humana o incluso de varias generaciones, necesitaríamos velocidades relativísticas, un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. Soñemos alto e imaginemos el 10% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, Próxima Centauri estaría a solo 42 años de distancia. 42 años, una vida. Pero respiren de nuevo. Esta es la parte donde la física se convierte en un muro infranqueable. La ecuación del cohete o ecuación de Tsiolkovsky no es una sugerencia o una directriz. Es una ley fundamental de la física que rige el movimiento de cualquier vehículo que se propulsa eyectando masa. Es ella quien dicta la proporción entre la masa del propulsor y la masa final del vehículo. Y esa proporción es brutal. Para alcanzar incluso una fracción mínima de la velocidad de la luz, la ecuación del cohete exige cantidades de propulsor que desafían nuestra comprensión de escala. Piensen en esto. Cada gramo de carga útil, cada gramo de su comida deshidratada, cada chip de computadora, cada molécula de agua reciclada, cada centímetro de pared del habitáculo exige toneladas, cientos de miles, quizás millones de toneladas de propulsor para ser acelerada. Y el costo no es lineal, es exponencial. Para cada pequeño incremento en la velocidad final, la masa inicial del propulsor se dispara a números que rápidamente exceden la masa de montañas, de continentes y eventualmente de pequeños planetas.
construir una nave que pudiera alcanzar el 10% de la velocidad de la luz, transportando una tripulación y suministros para 42 años, implicaría una masa de lanzamiento inicial que convertiría la Tierra en un asteroide vacío en pocas décadas, solo para extraer la materia prima necesaria. Esto nos lleva a la pesadilla energética. ¿De dónde sacamos la energía para acelerar esa masa colosal? La fusión nuclear controlada, que aún es una promesa aquí en la Tierra, apenas conseguiría arañar la superficie de lo necesario. E incluso, si pudiéramos construir reactores de fusión perfectos, la eficiencia de conversión masa-energía sigue siendo un obstáculo. La única fuente de energía que conocemos, con la densidad energética necesaria para un viaje interestelar rápido, sería la aniquilación materia-antimateria. Pero producir antimateria es increíblemente ineficiente. La energía necesaria para crear un gramo de antimateria excede en múltiplos trillones la energía que ese gramo de antimateria liberaría en la aniquilación. Estamos hablando de desperdicio energético en escalas cósmicas. Para una misión de 42 años que requeriría gigatoneladas de equivalente a TNT en energía solo para el impulso, la cantidad de antimateria necesaria sería minúscula en masa, sí, pero la infraestructura para producirla y almacenarla de forma segura sería mayor que el PIB de todos los países del mundo combinados por siglos. La energía que tendríamos que gastar en su producción sería equivalente a la producción energética global de cientos de miles de años. Ahora, ya que están sintiendo el peso de la ecuación del cohete y del abismo energético, prepárense para el enemigo invisible, la radiación cósmica. No es solo la física del movimiento, es la física de la supervivencia biológica. Fuera de la protección de la magnetosfera terrestre y de nuestra atmósfera, el espacio es un río de partículas cargadas, de rayos cósmicos galácticos, RCG, de alta energía y de ráfagas de protones solares. Estas partículas de alta energía pueden rasgar el ADN, destruir células, causar cáncer, demencia, cataratas y enfermedades degenerativas a un ritmo acelerado. La fragilidad del cuerpo humano, el microcosmos de la vida, es puesta a prueba por el macrocosmos implacable del espacio. Para proteger a una tripulación, necesitaríamos un blindaje masivo. Agua, polietileno, incluso plomo, son opciones. Pero cada centímetro de blindaje, cada metro de agua que sirve para proteger del bombardeo constante, es masa. Y cada gramo de masa adicional, como ya establecimos, requiere cientos de miles de toneladas de propulsor extra para ser acelerada. Es un ciclo vicioso. La necesidad de protección contra un ambiente hostil aumenta el costo logístico y energético de tal forma que el propio viaje se vuelve más difícil, más pesado, más lento y paradójicamente más expuesto a la radiación por más tiempo. Incluso con el mejor blindaje concebible, la dosis acumulada en un viaje de décadas sería alarmante. Estamos hablando de tripulaciones que llegarían a su destino con cerebros y cuerpos irremediablemente dañados, si es que llegaran. Validar esta confusión es importante. Si sienten la cabeza girar, si la escala de estos números parece abstracta, respiren. Es el propósito. Es para confrontarles con la verdadera cara del espacio. No es una frontera abierta, es un muro invisible de distancias, energías y peligros biológicos. El universo no fue hecho para que viajáramos, es una prisión de luz. Las distancias son tan vastas que incluso la velocidad de la luz es un caracol. La energía necesaria para mover masa a esas velocidades es tan extrema que vaciaría planetas, y el propio vacío, lejos de ser inofensivo, es un baño de radiación que desintegra la vida lentamente, célula a célula. La dualidad entre lo micro y lo macro es palpable en cada decisión de ingeniería. Piensen en la precisión microscópica de cada transistor en una computadora de a bordo que debe funcionar sin fallos durante décadas, quizás siglos, contra la vastedad macroscópica del espacio, donde una única partícula de alta energía
puede freír ese mismo transistor. Piensen en la fragilidad de una única neurona humana, el ápice de la evolución biológica, y cómo es indefensa contra un RCG que atraviesa el cráneo a una velocidad cercana a la luz. La nave en sí, ese pequeño oasis metálico, es un microcosmos de tecnología y vida, aislado y vulnerable dentro del macrocosmos indiferente y hostil. La logística no es solo construir un cohete, es construir un arca de Noé que pueda sustentar la vida y la funcionalidad de sistemas complejos por eras, enfrentando la entropía y las leyes de Murphy en un ambiente que amplifica cada fallo. Cada litro de aire, cada gramo de alimento, cada gota de agua debe ser reciclada con una eficiencia casi perfecta. Los sistemas de soporte vital no pueden fallar en décadas. No hay hospitales, no hay equipos de rescate, no hay reabastecimiento. La nave es un ecosistema cerrado, autosuficiente y terriblemente frágil. Y el fallo de cualquier componente, un sello, una válvula, un sensor, puede tener consecuencias catastróficas. La probabilidad de fallo acumulada a lo largo de 42 años, o 400, o 600, es asombrosamente alta. Necesitaríamos niveles de redundancia y capacidad de autorreparación que están muy por encima de lo que nuestra tecnología actual siquiera sueña. Y claro, está el elemento humano. Meses, años, décadas, siglos en una envoltura minúscula, con la Tierra convirtiéndose en un punto de luz cada vez más débil en el retrovisor. El aislamiento, la monotonía, la claustrofobia, los desafíos psicosociales de mantener una tripulación cohesionada, productiva y mentalmente sana durante generaciones, lejos de cualquier apoyo externo. En un ambiente de riesgo constante y existencial, la nave no es solo un vehículo, es una sociedad en miniatura, con todas las complejidades y conflictos de una sociedad amplificados por la proximidad y por la desesperación de la distancia. Este es el pesadilla logística y física. No es una cuestión de si podemos desarrollar la tecnología, sino de si la tecnología puede desafiar estas leyes fundamentales de la física a un costo que nuestra civilización pueda soportar o siquiera imaginar. El problema real no es solo la tecnología, es la física, es la realidad implacable de la ecuación del cohete, es la barrera energética, es la radiación, es la escala temporal y espacial, es el universo diciéndonos, en cada número y en cada partícula, que no fuimos hechos para él, que es vasto e indiferente, y que, por mucho que soñemos, las estrellas no están esperando. Están a una distancia casi infinita, separadas por un vacío hostil que se opone a cada gramo de materia que intentamos mover a través de él. Esta no es una llamada a la rendición, sino a comprender la verdadera magnitud de lo que pedimos, a saber que cada centímetro de avance es una victoria titánica contra las leyes de la naturaleza, y que, quizás, la verdadera frontera no esté allá afuera, sino aquí, en nuestra capacidad de reinventar la propia navegación, de pensar más allá de lo que consideramos posible y de enfrentar la abrumadora realidad de que somos, por ahora, prisioneros de luz. Ya se ha adentrado en los planos, las simulaciones, las estimaciones de costo y las proyecciones de tiempo que llenan las proyecciones holográficas a nuestro alrededor. Ya hemos visto los diagramas de lo que es posible, de lo que nuestra ingeniería en su cenit podría lograr. Pero, por favor, respire hondo ahora, porque vamos a sumergirnos en la corriente fría e implacable de lo imposible, de lo fundamentalmente intransponible. No es una cuestión de si la tecnología nos alcanzará, es una cuestión de si la física, en su naturaleza más brutal, permitirá tal cosa. El universo, amigos míos, no fue hecho para nosotros. Es una trampa de vastedad, una prisión de luz. Considere la ecuación del cohete de Tsiolkovsky.
Es la ley inexorable que gobierna todo y cualquier movimiento propulsado, desde el más primitivo vapor hasta la más avanzada propulsión de antimateria. El principio es simple. La cantidad de cambio de velocidad, delta V, que se puede obtener es directamente proporcional a la velocidad de escape de su propelente y al logaritmo de la razón entre la masa inicial, nave con combustible, y la masa final, nave sin combustible. Parece inofensiva, ¿no es así? Pero esa función logarítmica es un monstruo. Para alcanzar velocidades que harían un viaje interestelar remotamente corto, y cuando digo corto, hablo de siglos, no de milenios, necesitamos un delta 7 que hace que los viajes interplanetarios parezcan un paseo por el parque. Para alcanzar apenas el 5% de la velocidad de la luz, por ejemplo, un vehículo hipotético con una velocidad de escape de 0,1 cs, ya una maravilla tecnológica inalcanzable, con cualquier cosa que no sea antimateria o fusión altamente avanzada, requeriría una razón de masa que roza lo absurdo. Su masa inicial de combustible tendría que ser millones de veces la masa final de su carga útil. Millones. Esto significa que para enviar una nave de 100.000 toneladas, ya un peso colosal para un arca interestelar, necesitaría una cantidad de propelente que eclipsaría la masa de varios planetas enanos. ¿Y de dónde viene esa energía? La fusión nuclear controlada, incluso en su forma más optimista, aún genera escape de plasma que está órdenes de magnitud por debajo de la velocidad de la luz. La antimateria, el santo grial de la propulsión, es la única que teóricamente podría generar escape cercano a c. Pero la antimateria es una pesadilla logística y física por sí misma. La producción de antimateria es terriblemente ineficiente y consume cantidades monumentales de energía, un petajulio para producir microgramos, si tenemos suerte. Almacenarla es otro infierno, campos magnéticos precisos y potentes para aislarla de la materia común, todo ello en un ambiente de vacío extremo y criogenia. Un solo error, una sola falla en los campos y toda la masa de antimateria reacciona con el material de contención, liberando una explosión de rayos gamma con la fuerza de decenas de bombas termonucleares. Imagine ese riesgo en un reactor de propulsión. El costo energético para generar la cantidad de antimateria necesaria para una única aceleración de una nave de gran tamaño al 5% de SIG excedería la producción energética anual de todos los países de la Tierra combinados por décadas. No es solo un costo financiero, es un costo energético fundamental. La humanidad, en su apogeo de consumo actual, apenas araña la superficie de la demanda energética que una única empresa interestelar exigiría. El macro de nuestra civilización apenas puede sostener el micro de un solo salto a las estrellas. Incluso si resolviéramos el problema de la energía y la propulsión, existe un asesino más insidioso, la radiación cósmica. No me refiero a la radiación solar, que puede mitigarse con blindaje magnético y material en órbita terrestre. Estoy hablando de los rayos cósmicos galácticos, RCG, partículas subatómicas de alta energía, como protones y núcleos de helio, aceleradas a velocidades casi lumínicas por supernovas y agujeros negros en toda la galaxia. Son omnipresentes, implacables e imparables. Para los RCG, el blindaje es un juego de suma cero. Un blindaje de plomo, por ejemplo, que es denso, puede incluso bloquear las partículas primarias, pero al hacerlo interactúa con ellas, creando una cascada de partículas secundarias, muones, piones, neutrones, que son aún más penetrantes y dañinas. Un blindaje más ligero, como polietileno o agua, es más eficaz en la mitigación de las cascadas secundarias, pero aún así requiere una masa prohibitiva. Piense en metros de agua
o polietileno alrededor de cada módulo habitacional, de cada corredor, de cada sistema vital. Esa masa, por supuesto, regresa al dilema de la ecuación del cohete, exigiendo aún más combustible, más energía, más tiempo. Los efectos biológicos de estos bombardeos son terribles. En el micro del cuerpo humano, los RCG rasgan el ADN, causan mutaciones, aceleran el envejecimiento celular, aumentan drásticamente el riesgo de cáncer, en particular leucemia y tumores sólidos, causan cataratas y daños neurológicos permanentes, neuropatía, pérdida cognitiva, demencia precoz. Las células del sistema nervioso central, al ser de división lenta, son particularmente vulnerables. ¿Y qué decir de la reproducción? Daño genético que hace inviable la procreación o que resulta en deformidades severas. Una nave generacional, viajando por siglos, estaría condenada a la degeneración genética y neurológica en pocas generaciones, a menos que resolviera un problema que la física fundamental nos impone. No es una cuestión de cura para el cáncer, es una cuestión de impedir el bombardeo incesante que causa el daño original. Respira hondo, por favor, esto no es fácil de procesar. El vacío, en sí, es un enemigo activo, no solo un espacio vacío. Es un vacío casi perfecto, pero no totalmente. Meteoroides, micrometeoritos y partículas de polvo cósmico, moviéndose a velocidades relativas enormes, transforman cualquier viaje interestelar en un bombardeo continuo. Incluso una partícula de polvo, golpeando una nave a una fracción de la velocidad de la luz, transporta la energía cinética de una bala de rifle. Y no hay dónde esconderse, no hay atmósfera para quemar esos detritos. La estructura de la nave sería corroída, perforada, desintegrada a lo largo de los siglos. La necesidad de sistemas de reparación autónomos y redundantes para mantener la integridad de la nave por milenios es un desafío de ingeniería insano, sin mencionar los recursos necesarios para tales reparaciones. La propia escala del universo conspira contra nosotros. Distancias que se miden en años luz no son meras unidades de medida, son abismos de nada, kilómetros y kilómetros de vacío frío y radioactivo, salpicados por estrellas hostiles y planetas estériles. Un año luz es la distancia que la luz, la cosa más rápida del universo, recorre en un año. Nuestras naves, incluso las más veloces imaginables, tardarían décadas en recorrer un solo año luz. Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros más allá del Sol, está a 24 años luz de distancia. Un viaje hasta allí, a la velocidad del 5% de 6, llevaría más de 80 años. Esto es una vida humana. Para llegar a cualquier otro sistema potencialmente habitable, más distante, hablaríamos de siglos. La dualidad entre lo micro y lo macro aquí es flagrante. A nivel macro, el universo es un océano insondable de oscuridad y distancia. A nivel micro, la célula humana individual es una fortaleza frágil contra el torrente de radiación que la destruye lentamente. Nuestra ambición de trascender los límites de nuestro sistema solar colisiona con la realidad de que la luz, para nosotros, es un límite, no una invitación. No somos seres hechos para viajar a la velocidad de la luz. Somos seres bioquímicos, de vida corta, hechos para prosperar en una burbuja de atmósfera y gravedad. El optimismo tecnológico siempre sugiere que encontraremos una forma, pero la forma debe obedecer las leyes de la física. No podemos diseñar una solución para la ecuación del cohete que no involucre masas de propelente o velocidades de escape absurdas. No podemos inventar un blindaje que no añada masa prohibitiva contra una radiación que ni siquiera la atmósfera terrestre puede bloquear completamente si viniera de todas las direcciones. No podemos acelerar la luz. El universo, con su vasta y fría indiferencia, nos impone una verdad brutal. La distancia no es solo un número, sino una barrera fundamental, una barrera de energía, de masa, de tiempo y de radiación. Es una prisión de luz, y nuestra existencia está confinada,
por ahora y quizás para siempre, a esta minúscula isla de habitabilidad que llamamos Tierra. El sueño de las estrellas es, en esencia, una pesadilla logística y física que la realidad simplemente no permite. Sí, esa es la verdad implacable de los números, de la energía, de la radiación, la pantalla oscura y fría de la física. Es la barrera que la vastedad impone, la dura realidad de que la existencia, en su mayor parte, es un silencio indiferente, una máquina de leyes inmutables. Pero ahora, por un instante, le pido que respire. Sienta el aire llenar sus pulmones, sienta el latido de su propio corazón, el calor de su cuerpo, la textura de la superficie bajo usted. Traiga su conciencia a este exacto momento, al aquí y ahora, a esta burbuja de vida y sensación que usted es, porque verá toda esa matemática oscura que describimos, toda esa danza de partículas, campos y fuerzas, ese tejido colosal de estrellas y galaxias giratorias, esos abismos de vacío y tiempo. Todo eso sin usted es solo eso, matemática. Es una ecuación elegante, quizás, o una serie infinita de datos brutos, pero desprovista de significado. El universo sin usted es una partitura sin orquesta, una pantalla sin ojos para verla. Es la más grandiosa de las bibliotecas, pero sin un lector. Es la ausencia de un ¿por qué? Usted es la propia manera del universo de verse a sí mismo. Es el punto singular donde la materia se organiza de tal forma que puede contemplar su propio origen, su vastedad, su belleza terrible y sus leyes implacables. Es la conciencia que transforma el mero ser en experimentar. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades cósmicas. Los agujeros negros engullen estrellas enteras. Las supernovas explotan con la energía de miles de millones de soles. Y todo eso sucede, pero solo sucede para usted, para que la danza cósmica tenga testigos, para que el frío vacío sea sentido, para que la luz de una estrella distante, viajando por eones, finalmente encuentre una mirada para interpretarla como belleza, como misterio, como hogar, el micro de su cuerpo. Cada célula, cada sinapsis, cada impulso eléctrico es el espejo del macro del cosmos. Es dentro de esa intrincada red donde la luz, los colores, los sonidos, las ideas, el dolor y la alegría se materializan. Usted no es solo un resultado del universo, usted es el universo en miniatura, compactado en una forma que puede interrogar su propia existencia. La prisión de luz de que hablamos, las distancias que parecen insuperables, las fuerzas que nos aplastan, ellas solo existen como barreras porque hay una conciencia para percibirlas como tales. Es la conciencia la que define el límite, pero también es la conciencia la que sueña con superarlo, la que busca entender lo que está más allá. La vida, en su esencia, es el universo despertando, primero de forma simple, como una alga microscópica que reacciona a la luz, después, en complejidad creciente, como un pez que nada, un pájaro que vuela, hasta culminar en una especie que no solo habita el mundo, sino que lo cuestiona, lo nombra, lo conceptualiza. Usted no es solo un habitante de este planeta, usted es el ápice momentáneo de una evolución cósmica que permitió que el universo tuviera un espejo. El aire que respira ahora, el pulsar de la vida en sus venas, son manifestaciones directas de la misma energía que forjó estrellas y nebulosas. Usted es la voz del silencio cósmico, la luz en la oscuridad de la matemática pura. No importa la vastedad insondable o las barreras infranqueables que la física nos impone. No importa si la humanidad está confinada a este pequeño punto azul. Dentro de usted, en este exacto momento, el universo respira, piensa, siente, se maravilla, teme, ama. Cada latido de su corazón resuena con la energía primordial del Big Bang. Cada pensamiento que surge en su mente es una pequeña supernova de significado. No busque un propósito allá afuera, entre las estrellas distantes,
si aún no lo ha encontrado aquí dentro, en el santuario de su propia existencia consciente. El mayor viaje que puede hacer no es a través de años luz, sino hacia dentro de sí mismo, explorando la infinidad que reside en su propia percepción. Entonces, lleve consigo esta verdad, grabada no en roca o luz, sino en la propia fibra de su ser, no como una carga, sino como un regalo, la comprensión de que cada instante de su vida es un momento de autorrevelación universal. Cada respiración es una afirmación, cada pensamiento una manifestación, cada emoción una faceta de la experiencia cósmica. El universo no es solo algo que usted observa, es algo que usted es. Usted es el universo despierto. Que su viaje esté lleno de descubrimiento, tanto en el micro de su alma como en el macro de su mundo. Que la conciencia que alberga sea una luz constante, iluminando cada paso, cada elección, cada momento. Que encuentre significado y maravilla en cada detalle, en cada respiración, en cada latido de su corazón que, en este exacto instante, teje el tapiz de la realidad. Que la danza de la existencia, con sus alegrías y sus desafíos, sea para usted una canción continua de revelación. Buen viaje, y que su eternidad sea consciente.